Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. Estamos hoy iniciando la semana 9. Hoy es 17 de enero del 2022 y vamos a comenzar a trabajar sobre este modelo lineal, bueno, específicamente la función lineal. Veremos cómo se define, algunas características y al final de la clase vamos a hacer también algunos ejercicios. Por acá algunos textos que podrían usar. Me voy a centrar en ejercicios propuestos por el segundo libro, por los autores que ven aquí. Entonces, como mencioné, el objetivo de hoy corresponde a la identificación de las características de este modelo lineal o función lineal a partir pues, de su ecuación, de su gráfica y de las diferentes representaciones en que encontramos a este modelo. Posteriormente, una vez que pues, se comprenda cómo están relacionadas las variables, por supuesto que podemos dar ya alguna aplicación. En general, cuando nosotros observamos una gráfica, lo que se intenta es ilustrar de qué manera cambian ciertas cantidades, dependiendo de las variables, llamémoslas así, que estén involucradas, ¿verdad? En algún fenómeno, por ejemplo, es que es adecuada una u otra representación. También depende mucho del número de variables que uno esté considerando. Hay fenómenos que son muy complejos, pero que se podrían simplificar a casos más sencillos y que se pueden acotar, digamos, y el modelo puede pues, funcionar hasta cierto punto. Como decía, pues estas cantidades pueden ser diversas y mostrar cambios respecto a variables físicas que pueden ser el tiempo, la temperatura, concentración, etc. Aquí muestro unas gráficas que pueden encontrar en la página de Wolfram, simplemente para ilustrar diferentes formas de representar estos comportamientos a través de este instrumento que es la gráfica. Y es un instrumento muy útil en matemáticas y bueno, no solo en matemáticas, también por supuesto en las ingenierías, en física, que nos ayudan a entender mejor el comportamiento, siempre pues partiendo de un conjunto de datos o de un modelo ya analítico, pero que nos diga cómo están relacionadas estas variables. En particular, si hablamos de dos cantidades que se relacionan, esta relación la podemos encontrar descrita a partir de una ecuación, por ejemplo, que es lo más común que tenemos en matemáticas. Bueno, una ecuación o una fórmula, ¿verdad? Que tiene dos variables. Estamos hablando en particular de dos cantidades. Para más variables, ustedes más adelante van a trabajar en cursos de varias variables, justamente así lo pueden observar desde el propio nombre. Entonces, hablando en particular de dos variables, esta relación se puede dar a partir, por ejemplo, de una función, como las funciones que definimos la semana pasada, ¿verdad? Veíamos por ahí que una de las cantidades cambia en función de otra. Estas reglas de asignación pues son también muy diversas. Una de las variables, la que cambia, digamos, de manera independiente, la llamamos justo así, la variable independiente, y a la otra variable, la variable dependiente. Generalmente cuando escribimos una ecuación o una función, ya hablando en particular de funciones, hacemos uso de esta notación que nos indica cuál es la variable independiente y cuál es el nombre de la función. Por ejemplo, en este caso, A es el nombre de la función. Y los paréntesis nos indican que ahí dentro se encuentra la variable independiente, ¿verdad? De la cual A, pues, depende, toma sus valores. Por ejemplo, en este caso, A depende de R, A es el área de un círculo, R es el radio de ese círculo y esto es pi por R al cuadrado. Esta es una regla muy particular, es una regla de asignación. Entonces a cada número R, que en este caso pues el dominio son números reales positivos,
o el 0 también podría ser, aunque bueno, matemáticamente es posible, ¿verdad? Se obtiene el área. Esta es una regla de asignación y vean, esta es la forma en cómo se relacionan. El área cambia conforme el cuadrado del radio. Tenemos otra función f de x que nos da cuenta de pues, una fuerza que depende de la distancia x. Este modelo se puede adaptar, por ejemplo, al caso de un resorte. Se conoce como la ley de Hooke. Y lo que nos dice es que la fuerza cambia en proporción de esta distancia x, que es la elongación del resorte, y la constante k, pues se conoce como la constante del resorte. Aquí se ha colocado básicamente pues en valor absoluto. No se ha especificado de hecho cómo es k, si es positiva o negativa, pero bueno, en general pues la F, la fuerza de restitución del resorte, pues siempre se indica con signo negativo para indicar que esa fuerza va de manera opuesta a la elongación X. Aquí hay otra relación entre X y Y, aunque no es una función, nos dice cómo cambian estas dos cantidades. Nos dice que siempre que sumemos los cuadrados de cada una de estas cantidades, el resultado será un número al cuadrado también. Y ese valor será pues constante, ¿verdad? En este caso es una constante. Y cada una de ellas representa un conjunto de puntos en el plano. Así que pues aquí podemos ver cómo es que se pueden representar esos cambios entre las variables, ¿verdad? Es una ecuación. En particular, pues las dos primeras son funciones, la segunda sí es una ecuación, no es una función, y nos dice cómo cambian estas cantidades. Como pues decíamos, en la naturaleza encontramos muchas cantidades que interactúan dentro de un sistema y que a partir pues de esta interacción van a producir cambios que nosotros podemos percibir, ya sea a simple vista o, por ejemplo, en experimentos en laboratorio. Aquí vemos pues un fenómeno natural que tiene muchísimas, bueno, varias variables involucradas y que pues si fuera posible entender cómo se comportan entre ellas, a lo mejor describirlas a través de un modelo matemático, eh, nos puede dar cierta información, ¿verdad? Para el futuro y es justamente como lo muestro en la siguiente imagen. Entonces, pues generalmente estamos interesados en modelos matemáticos que nos ayuden a representar el comportamiento de algunas cantidades o de un fenómeno. Los fenómenos generalmente que observamos en la naturaleza pues son complejos y casi siempre que se modelan comienzan desde algo muy simple, ¿verdad? Desde consideraciones muy simples y conforme se ve que el modelo funciona se pueden ir agregando pues más variables, más restricciones, más consideraciones en general que nos ayuden a dar un modelo más fiel, digamos, de la naturaleza. La naturaleza en sí, pues es muy compleja y la podemos ver alrededor, ¿verdad? Que a veces ni con estos modelos se puede predecir algún fenómeno, pero pues es un principio. Eh, Como decía, si entendemos esa forma en que se relacionan las distintas variables y pues este entendimiento nos conduce a la construcción de un modelo matemático que describa esas interacciones, esto puede resultar de gran utilidad. Por ejemplo, nos puede ayudar a predecir la evolución que tiene ese fenómeno a partir del modelo matemático, ¿verdad? Esa predicción pues debe de tomar en cuenta diversos factores y siempre estará sujeta, por supuesto, a un grado de incertidumbre. Si es un modelo simple que tiene, digamos, un intervalo de valores en los que se puede usar muy restringido, pues entonces también los datos que nos arrojará serán igual un poco altos en incertidumbre. No todos los modelos matemáticos, por supuesto, son analíticos. Hay muchos modelos basados en
pues ya en métodos numéricos y no es tan simple como escribir una ecuación. Me refiero a que no es solamente una ecuación, ¿verdad? Que describa al fenómeno con todas sus variables. Hay modelos, por ejemplo, procesos estocásticos en diversas áreas de las matemáticas que pues en cada disciplina se van usando aquellos que sean mucho mejores, ¿no? Que hayan mostrado dar buenos resultados conforme a lo que se observa. En esta clase vamos a comenzar con el estudio del modelo que probablemente es el más simple, que es el modelo lineal. Así que hoy nos enfocaremos a este modelo lineal. Y el modelo lineal considera, siempre que ustedes observen un nuevo modelo matemático, conforme avancen en sus cursos, verán desde las funciones más simples, que son las lineales, las cuadráticas, las polinomiales, hasta otras que pues verán incluso hasta su curso de cálculo integral, que son las funciones trascendentes, como son la función exponencial, la función logaritmo. En nuestra clase de geometría y trigonometría vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Entonces, en cada una pueden ver cómo es ese cambio de la variable dependiente con respecto a la independiente. No siempre se puede escribir, digamos, un mismo delta X y un delta Y, es decir, ese cambio puede ser muy diverso, ¿no? Como vamos a ver en este caso, en particular para el modelo lineal, pues es un cambio que siempre se da en la misma proporción, ¿ok? Entonces, en el modelo lineal estas variables se relacionan de tal forma que cuando una de ellas cambia, en particular la variable independiente, la otra, que depende de esta primera, cambia directamente. Ya hemos visto al principio de nuestro curso cómo se representan estos cambios que son directamente proporcionales o en proporción inversa. En este caso, el cambio es directamente proporcional y ese cambio se da de forma constante. Veamos este diagrama. Primero quiero mostrarles algunos elementos que tiene este diagrama. Miren, aquí hay un punto al que he llamado P y este punto tiene dos valores. Bueno, para representarlo, tiene su valor X1 y Y1. Así es como he llamado a las coordenadas de este punto P. Si hablamos, por ejemplo, de dos cantidades en un fenómeno natural que se relacionan entre sí y suponiendo que esa relación es únicamente, es decir, que ese fenómeno es únicamente o que se ha acotado entre esas dos variables, pues eh, para alguna, eh, para algún punto específico, ¿no? de todo el sistema, podríamos establecer que las condiciones son tal o del fenómeno son tal que sus valores en ese instante, digamos, son X1 y Y1. Aquí no he escrito, ¿verdad? ¿Qué cantidades son específicamente? Vamos a trabajarlas de manera general. Entonces, pues ellas se encuentran con estas cantidades, X1 y Y1. Ahora, el sistema cambia de tal manera que el cambio en X1 y Y1 ahora es hacia X2, es decir, X1 cambia a X2. Esta es la variable independiente. Vamos a suponer que X1 cambia a X2. La pregunta es ahora cómo cambia Y, que depende de X. Y aquí simplemente he colocado un Y2 general. Ahora vamos a ver cómo podría ocurrir ese cambio. Y pues ahora el punto P se movió, digamos, al punto Q. En el intervalo en X, que es la variable independiente, lo que cambió desde X1 a X2 lo vamos a llamar delta X.
Y ese delta X, al menos en esta imagen, se puede calcular como X2 menos X1. En general, pues el valor absoluto, pero aquí como estoy colocando X2 delante de X1, pues sería así, X2 menos X1. Vamos a suponer que el cambio en Y también es hacia un Y2 mayor y que ese cambio al que estamos nombrando como delta Y, pues se puede obtener como Y2 menos Y1. Bien. Bueno, eso es lo que representa lo que tenemos aquí en la imagen y pues un poco la descripción. Entonces, inicialmente las variables X y Y tienen los valores X1 y X2 y después ocurre, perdón, aquí, este es Y, X1 y Y1. Vamos a quitar este X2 y después ocurre un cambio que modifica sus valores a X2 y Y2. Bueno, lo que ocurre con el modelo lineal es que el cambio en Y, ese cambio del que hablábamos, delta Y, es proporcional, aquí tenemos el símbolo de proporcionalidad, es proporcional al cambio en X. Esa es la característica del modelo lineal. Si nosotros queremos transformar esta digamos, relación entre delta Y y delta X a través de una igualdad, es decir, una ecuación, lo que tenemos que hacer es cambiar la constante, perdón, el símbolo de proporcionalidad por el signo igual y agregar la constante de proporcionalidad. Eso es lo que hacemos siempre y lo que hicimos también cuando hablábamos de estos cambios, por ejemplo, que son cambios directos o cambios como el inverso. Entonces, en este caso, pues la característica es que el cambio en Y es proporcional al cambio en X, es directamente proporcional. ¿Okay? Y la constante de proporcionalidad la he llamado M. Esa es la constante de proporcionalidad. Vamos a colocar aquí una flecha para indicar justamente esa constante de proporcionalidad. ¿Okay? Bueno, despejando M de la ecuación, que ahora sí ya es una ecuación, entonces encontramos que M se obtiene como el cambio en Y con respecto al cambio en X. Entonces, la característica del modelo lineal es que esta M es una constante. Ustedes pueden obtener ese cambio delta Y en delta X para otros modelos que no sean lineales. Sí se puede, pero no necesariamente, o bueno, no va a ocurrir, excepto para el lineal, que ese cambio es una constante. Bueno, ahora veamos cómo describir el comportamiento de otra variable dependiente a partir de un cambio más o un cambio ya general en la variable independiente que es X. En este diagrama, además de los elementos que teníamos en el anterior, he agregado otro punto al que llamaré T y que se caracteriza por tener coordenada X y coordenada Y que pues por ahora no sabemos cómo es. Lo único que sabemos es que ese punto pues está relacionado con los dos anteriores y que el modelo es, la evolución, ¿verdad? De esa Y se describe a través de esta forma lineal. Entonces nuestro objetivo ahora es encontrar el valor de Y en función de lo que ya hemos mencionado, de ese cambio que caracteriza a este modelo lineal, delta Y en delta X igual a M. Bueno, pues igual que hice antes, voy a escribir el cambio en X entre el cambio en Y igual a M. Ya sabemos que esa M pues es constante. Con respecto a qué X voy a construir ese cambio, pues en realidad aquí es indistinto. Puedo usar X1 o puedo usar X2. Estos dos valores, X1 y X2, pues se suponen conocidos y este otro X es un X ya más general
que pues vamos a usar para representar a la coordenada y que le correspondería. Puedo usar x1 y construir un delta x, sería pues esta distancia desde x1 hasta x, o puedo usar x2. Aquí en realidad no hay ninguna restricción. Bueno, vamos a usar x1. Ajá. Lo primero es que debemos recordar cómo es el delta, perdón, aquí nada más. Ay, aquí está. Permítanme hacer esta corrección. Este es delta y igual a m delta x. Ahí está. Eso es lo primero que vamos a recordar. Ahora vamos a calcular delta x. Ajá. Usaremos x1. Es como si calculáramos esta distancia desde x1 hasta x. Como estoy suponiendo x más grande que x1, pues no voy a usar el valor absoluto y lo dejaré como x menos x1 simplemente. ¿Okay? Como decía, también se puede usar x2. Bueno, por otro lado, también es posible obtener delta y. Veámoslo de este diagrama, delta y. Usaré el mismo punto P, así es que usaré y1. Entonces, el cambio desde este y1 hasta y, pues es del delta y, otro delta y menos y1. Y otra vez, disculpen aquí. Tengo el subíndice. Entonces es y menos y1. Ahí está, delta y. Vamos a construir m igual que antes. Recordemos que m se obtiene como el cociente del cambio en y con respecto al cambio en x y que ese m para este caso en particular pues tiene ya un valor constante. Entonces, de acuerdo a lo que obtuvimos antes, delta y pues es y menos y1 y delta x es x menos x1. Ya lo tenemos aquí. Bien, estas cantidades vamos a suponerlas pues ya conocidas, ¿verdad? Estos son como datos de referencia x1, y1 y el valor de m, que se obtuvieron con 2 puntos iniciales. Bien, ahora vamos a despejar y. Este es nuestro objetivo ahora, despejar y. Está aquí. Vamos a despejar y. Y pues lo primero que hacemos es, ya hemos manipulado ecuaciones, vamos a multiplicar por x menos x1 de ambos lados. Aquí está, x menos x1. Y ahora vamos a sumar y1 a cada lado de la ecuación. Nos queda y únicamente en el lado izquierdo. Ahora simplemente haremos aquí uso de la ley distributiva para multiplicar m. Esto es mx menos mx1 más y1. Todo lo que vemos en los dos últimos sumandos es una constante, ¿verdad? Son datos que ya tenemos por los valores iniciales x1, y1 y m, que es la constante. X, pues es una coordenada x general que vamos a dejar por ahora así para que el modelo nos ayude a describir justamente esa relación ya general entre x y y. Así que estos dos sumandos los voy a llamar P y podemos simplificar el modelo anterior de la forma como lo ven aquí, y igual a mx más b. Entonces, esta expresión pues nos dice cómo se relacionan estas cantidades x y y a partir de la propia definición, ¿verdad? De que el cambio de x con respecto de y es una constante y esa es la constante m. Por supuesto que aquí también es posible construir una función que tenga esas características, ¿verdad? Una función de x, que es la función lineal, que tenga esas características.
M y B son constantes que veremos cómo es que se relacionan ya a partir pues de la gráfica. Siempre que comencemos con un modelo, sobre todo en sus primeros cursos, que son modelos analíticos, en sus primeros cursos de la carrera, es importante que identifiquemos las características de la propia ecuación o de la propia función hacia la gráfica, ¿verdad? Cómo se relacionan y qué cambio tiene la gráfica cuando cambio algún parámetro dentro de la propia ecuación. Bueno, acá pues podemos hacer las gráficas de funciones de este tipo. Aquí traje algunas para mostrarles. No he descrito a cada una de ellas ya de manera particular con su valor de M y de B, pero luego veremos algunos otros ejemplos y veremos cómo es que se relacionan esas constantes ya para la gráfica. Y justamente, como les decía, estos elementos del modelo lineal, pues vamos a identificarlos, que son los parámetros M y B. Entonces, la constante M está relacionada con la inclinación, aquí lo digo como entre comillas, la inclinación, ¿verdad? Está relacionada con eso que vemos de manera gráfica, como que tanto está inclinada, ¿verdad? Con respecto a la horizontal o al eje X, y conocemos a esta constante como la pendiente de la recta. La constante B, en cambio, es justamente el valor de la coordenada Y cuando X vale 0. Si ustedes sustituyen el valor de 0 en la ecuación, o sea, si X vale 0, entonces verán que este primer sumando pues ya no aparece y Y es justamente B. Así es que este valor B lo podemos localizar en la gráfica porque es justamente el valor de Y en donde pues, la recta interseca al eje Y. ¿Okay? Lo vamos a ver en las siguientes imágenes y se conoce como la ordenada al origen. Bueno, aquí algunos ejemplos de gráficas que podemos ver cómo va cambiando el valor de M. Primero vamos a ver la evolución de M. Miren, por ejemplo, el valor de M en este caso es 1. En este otro caso es un medio, es más pequeñito que el anterior. Y vean, comparen la inclinación con respecto al eje horizontal de una recta y de la otra. Ahora, este otro es M igual a 2. Vean que en este caso M igual a 2, si lo comparamos con respecto al anterior, bueno, además se puede hacer la comparación por ahora de esta forma porque pues todos los ejes tienen la misma proporción, ¿ok? A veces cuando cambiamos por ejemplo, de escala, esa comparación pues, puede ser engañosa, pero en este caso todos tienen la misma escala, así es que se puede hacer. Vean cómo esta segunda recta que tiene pendiente M igual a 2, el doble del anterior, se ve ligeramente más vertical, ¿verdad? Y bueno, este ya es un caso extremo que es M igual a 0. En este caso, M igual a 0 significa que la recta, por ejemplo, si sustituimos aquí M igual a 0, nos dice que no importa cuánto valga X, Y siempre valdrá el valor de B. Y igual a B. En ese caso, B es igual a 4. Entonces, aquí podemos ver que las rectas horizontales se van a caracterizar por valores constantes de Y. De hecho, la ecuación, aunque aquí no he traído las ecuaciones, la ecuación de esta recta se describe como Y igual a 4. Es una recta horizontal. Todos los valores de Y siempre serán 4 para cualquier valor de X.
Esas son rectas con pendiente cero. Después hablaremos del caso extremo, que son las rectas verticales. Bien, ahora veamos lo que comentaba sobre el valor de B, que es el punto, bueno, B nos dice la coordenada Y, que corresponde al punto de intersección de la recta con el eje Y. Por ejemplo, en este caso B es igual a 3. Acá tenemos B igual a 1, B igual a 0, B igual a 4. B puede tomar valores positivos o negativos también. Un segundo bloque de gráficas nos muestra ahora un conjunto de rectas cuya pendiente es negativa. Por ejemplo, en este caso, M es igual a menos 3 medios. El valor de B es 3. Y vean esta otra. M es igual a menos 7 medios. En valor absoluto, esta es más grande que la anterior en valor absoluto. Y bueno, pueden ver ahí la inclinación, el valor de B es 0, y es negativa. Entonces, comparen estas 4 que son negativas. Esta otra es menos 1/3. En valor absoluto es más cercana a 0 que las anteriores. En valor absoluto, nada más. Esto es 1/3. Bueno, menos 1/3. Vean la inclinación. El valor de B es menos 2. Y finalmente una recta con inclinación menos 1. El valor de B es 2. Entonces, ahora observen de manera general todas estas 4 que tienen pendientes negativas, ¿no? Hagan así como una especie de screenshot y ahora comparen esta otra. Vean cómo cambian. Estas 3, digo, este es un caso extremo, M igual a 0, pero las 3 primeras tienen pendientes positivas y estas pendientes negativas. ¿Ok? Positivas y negativas. Entonces, ya de ahí pueden pues encontrar algunos rasgos que, por ejemplo, ya cuando ustedes observen una recta de este tipo, desde ver la inclinación, pueden decir si tiene pendiente positiva o negativa. Quizá si tienen también la escala en los ejes, puedan identificar el valor de B. No necesariamente el valor de B tiene que ser un número entero, ¿verdad? Entonces, a veces no será tan fácil a simple vista, ¿no? O calculando, hay que hacer más bien pues ya el procedimiento analítico. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, solamente voy a hablar, que aquí me parece importante. Ok. Hablé en la primera parte de estas gráficas de las rectas, bueno, como esta recta, no de todas, pero de esta, que tienen pendiente 0. Pero, ¿qué ocurre con aquellas rectas que son verticales? Las rectas que son verticales, se dice que tienen una pendiente infinita. En realidad, pues eso no es algo que se pueda escribir como un número. Pero para las rectas que son verticales podemos usar un valor constante que las caracteriza. Aquí. Y para ellas no usaremos la representación Y igual a MX más B. No es posible usarlas porque no es posible describir su gráfica, perdón, su pendiente como un número real.
Voy a colocar aquí el valor de X, la coordenada X aquí. Entonces, bueno, lo voy a poner así. 1, 2, 3 y 4. Bueno, en el eje Y en realidad no es tan relevante colocar la escala, solamente lo haré en X. Supongamos que pues se quiere describir una recta vertical. Vamos a suponer que está por aquí. Voy a colocar una recta vertical. Está. Voy a quitar este y después colocaré otro encima para que se alcance a ver. Ahí está. Esta es una recta vertical, de hecho es paralela al eje Y. ¿Qué valor, si nosotros describimos algunos puntos sobre esta recta, por ejemplo, qué coordenadas tiene el punto que estoy colocando en color azul? 4,0. Ujú, 0,1. 4,0, muy bien. Y ahora, si cambio, de hecho creo que sí voy a colocar por aquí un par de valores de Y. Por ejemplo, si ahora coloco este otro punto, ¿qué coordenadas tiene? 4,1. 4,1. Y después este otro, 4,2. 4,2, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente, incluso los puntos intermedios que puedan pues ocurrir aquí entre estos que yo coloqué, todos van a ser de la forma 4,y. Así es que el valor que caracteriza a esta recta vertical es el valor de X y es justamente la forma en cómo la voy a representar. X igual a 4. Entonces las rectas verticales las voy a caracterizar por el valor constante que tengan en X. No usaré la forma Y igual a MX más B porque no es posible aplicar esta fórmula. Por ejemplo, voy a colocar aquí una recta y vamos a suponer que está a la mitad, ¿verdad? Entre -1 y 1. ¿Cuál es, entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir, cuál es la ecuación de esta recta? ¿Cuál es la ecuación? Está a la mitad. Vamos a suponer que está a la mitad entre -1 y -2. Pues sería menos 5,0, no sé. Bueno, Menos acá 3 medios, Lenin ya Carlos. dio la respuesta en el chat. Es solamente el valor de X. X es igual a -1,5. O si lo quieren escribir en fracción, -3 medios. Pero bueno, este ya es correcto. Entonces, todas las rectas verticales se caracterizan por un valor de X constante. A ver, vamos a poner otro por acá.
Igual vamos a suponer que se encuentra a la mitad entre 2 y 3. ¿Cuál es la ecuación de esta recta vertical? X es 2, es igual a 2.5. 2,5. 2.5. Ajá. X es igual a 5,5. 2.5. O si lo quieren escribir en forma de fracción, 5 medios. Muy bien. Así es que estas rectas verticales las vamos a usar muchísimo más adelante. Bueno, no necesariamente en nuestra clase, pero me refiero en general en matemáticas porque, por ejemplo, para describir asíntotas verticales en una gráfica usaremos rectas verticales, justo, y es importante que ustedes recuerden cómo es que se representan, ¿no? Con el valor constante que tengan en X. ¿Ok? Bueno, y creo que cabe pues hacer la aclaración. Ahora para las rectas horizontales. En el caso de una recta horizontal, ahí sí podemos usar la forma punto, bueno, la forma y igual a mx más b, porque en ese caso la pendiente pues es 0, pero sí está definida. Ujú. Así que para ese caso no hay como ese impedimento, ¿verdad? De usar la ecuación que ya vimos. Sin embargo, pues también valdría la pena colocar por acá una nota. Bien, vamos a darle por aquí valores, por ejemplo. Voy a colocar primero la recta y después bien. En una recta constante, ¿qué valor? Bueno, primero vamos a comenzar con el punto sobre el eje Y. ¿Qué coordenadas tiene este primer punto que acabo de señalar? Este. ¿Qué coordenadas tiene? 0,2. Ajá, 0,2. 1. Muy bien. Ok. Este otro punto, 1,2. 1,2. ¿Sí? Bueno, estoy señalando solamente algunos que tienen entradas con números enteros, pero por supuesto que puede aplicar para cualquier otro que se encuentre en la recta numérica. Este otro punto, Menos 2,2. menos 2,2. Muy bien, menos 2,2.
También por acá en el chat, Ana nos dice menos 2,2. Entonces, si observan, ahora en la recta que es horizontal, todos los valores de Y son constantes y se caracterizan justamente, están a la misma altura. Entonces, la recta se caracteriza porque todos sus valores de Y son constantes. Por ejemplo, para esta recta, el valor de Y siempre es 2. Y esa es la ecuación, aunque también se puede obtener con la forma Y igual a mx más b. Para este caso sí aplica. Veamos ahora la siguiente recta. Vamos a suponer que está a la mitad entre 3 y 4. ¿Cuál es entonces la ecuación de esta recta en color verde? Y es igual a 3.5. Y es igual a 3.5, muy bien. Si lo quieren escribir en fracción, 7 medios. Muy bien. Ajá. Por supuesto que también es posible en números negativos, ¿verdad? Aquí voy a colocar aquí una recta. Aquí. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación de esta última recta que acabo de dibujar? Por acá Ana ya nos da la... Sí, adelante. Que Adelante. Y es igual a -1. Ajá, y es igual a -1. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y es igual a -1. Entonces, valores constantes de Y para rectas horizontales. Y para rectas verticales, valores constantes de X. No se olviden de eso. Es muy importante. Va a ser básico en la descripción de asíntotas. ¿De acuerdo? Bueno, pues alguna pregunta que tengan hasta aquí. No, profesora. No, no. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, pues vamos a continuar con estos ejercicios que nos propone el libro de Matemática, Razonamiento y Aplicaciones. Básicamente aquí se trata de... No sé si alguien quería preguntar algo. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Es que no escucho. Edgar, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Bueno, nos dice entonces, escriba en la forma pendiente intersección la ecuación de la recta que satisfaga estas condiciones. Nos dan algunos datos. Por ejemplo, en la primera nos dice que pasa por el punto menos 2,4 y tiene pendiente menos 3/4. Así que con esa información vamos a escribir la ecuación de la recta. Entonces vamos a comenzar. Le pondré a este primer ejercicio, inciso A, aunque aquí no lo tiene. Vamos a agregarlo. Así que tenemos un punto conocido
menos 2,4 y la pendiente, que es de menos 3/4. Ahí está. Bien. Pues, ¿de qué forma podríamos usar esta información para obtener la ecuación de la recta? ¿Cómo creen que podríamos obtener la ecuación en la forma y igual a mx más b? Recuerden que cuando se construyó la ecuación de la recta, por ejemplo, nuestro punto de partida fue el cambio en y, que representamos como y menos y1, donde y1 es el valor de y de un punto conocido. Y también tenemos delta x, que esto es x menos x1, y x1 es parte de esas coordenadas del punto conocido. Sí, Alejandra, adelante. En esta ecuación lo que tendríamos que hacer es despejar b, ¿no? Para poder saber su valor, porque prácticamente nos están dando punto x y punto y nos están dando m, pero no nos dan b. Ajá, no tenemos b, ¿verdad? Entonces, podríamos usar, esta sería una ruta. El punto que nos están dando satisface la ecuación. Entonces, si sustituimos las coordenadas del punto y tenemos el valor de m, podemos encontrar el valor de b. ¿Ok? Podemos hacerlo así y después seguimos trabajando sobre la primera idea. No hay una única forma de obtenerlo, así es que vamos a hacer los dos planteamientos. Bien, entonces lo que nos sugiere su compañera es sustituir el punto que conocemos, que es 4 en x y menos 2, perdón, 4 en y y menos 2 en x. Entonces esto es 4 es igual a m, que es la pendiente, menos 3/4, x, que es menos 2, más b. ¿Ok? Esto es 4. Ahora tenemos más. Esto es positivo, ya no le pongo el signo. Y 3 medios. ¿Ok? Son 6/4 que se simplifica a 3 medios. Más el valor de b. Bueno, esto implica que 3 medios más b es igual a 4. Y si sumamos menos 3 medios, obtenemos que b es igual a 4 menos 3 medios. Estos son 8 medios menos 3 medios, 5 medios. El valor de b es 5 medios. Y ya con eso sustituimos en la ecuación y igual a mx más b, el valor de m, que es menos 3/4, el valor de, bueno, x, que es el x general, y b, que es 5 medios. ¿No? Y ya con esto, como dice Alejandra, pues obtuvimos b y después ya se sustituye en la ecuación. Muy bien. Bueno, otra forma de resolver también este ejercicio es, como decía, recordando cuáles son delta x y delta y, sabemos m, y x1, y1 pues son menos 2 y 4. Y sabemos que y menos y1, que es el delta y, es igual a m por x menos x1. x1, y1, como decía, pues son las coordenadas del punto conocido. En este caso voy a sustituirlas. Y1 es 4. M es menos 3/4. X menos X1, que es menos 2. Esto es Y menos 4.
igual a menos 3/4 por X. Acá tenemos 2 positivo menos 3 medios. Y al multiplicar por 2, ¿ok? Sigue siendo negativo. 3/4 por 2 es 3 medios. Y después sumamos 4 a la ecuación. Entonces menos 3/4 por X menos 3 medios más 4. Así es que simplificamos. 4 menos 3 medios es 5 medios. ¿Okay? Como pueden ver, son procedimientos pues semejantes, ¿verdad? Así que no siempre hay una única ruta. En cualquiera de los casos, pues si se usa la información de forma adecuada, podemos llegar a ese resultado. Muy bien, pues ahí tenemos ya la ecuación por 2 rutas. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Ok? Bueno, trabajen por favor los incisos B y C. Le voy a poner aquí la etiqueta. Inciso B, inciso C. Trabajen los dos y después compartimos los resultados. Bien, vamos a ver la respuesta que nos envía Manuel. Entonces, la recta pasa por menos 1,6 y tiene pendiente menos 5/6. Así que sustituyó el punto menos 1 en X y 6 en Y para encontrar el valor de B. Esto es positivo. B ahora es 6 menos 5/6. 6 convertido en sextos son 36/6 menos 5/6, 31/6. Ese es el valor de B. Y a continuación sustituye en la forma general y igual a mx más b. Muy bien, pues ahí está la ecuación. Ahora para el inciso C, vamos a ver el procedimiento primero de Daniela, sí, ¿verdad? Acá tenemos la indicación, nos dice que la intersección con X se da en el punto 3,0 y que tiene pendiente 4. Así es que 3,0 pues es un punto de la recta. Se puede usar de la misma forma que antes, sustituyendo el valor de X como 3 y el valor de Y como 0 y encontrando el valor B. Esto es 12 más B es igual a 0, por lo tanto B vale menos 12. Y hasta ahí está muy bien, o sea, hasta ahí va muy bien. Solamente falta escribir la ecuación. Vamos a ver aquí. B es igual a menos 12. Ya con este valor menos 12, sabiendo que la pendiente vale 4, sustituimos Y igual a 4x menos 12, que es el valor de B. Entonces la ecuación al final queda Y igual a 4x menos 12. Aquí nada más, Daniela, faltó colocar ya este valor, sustituirlo en la ecuación y ya con eso quedaba concluido. Aquí ya tenemos. Muy bien, ¿coinciden sus resultados? ¿Los demás compañeros coinciden? Sí, en el primero yo había, bueno, por equivocación mía había puesto primero el 31/6 y luego el menos 5/6 X. Ahí escribiste, ay, perdóname, es que es una cuestión mía, ¿eh? No es, a ver, Sí, no otra se vez, preocupe. es mi audio que no. Otra vez. Que el resultado nada más por equivocación mía invertí la posición del más 31/6 y el menos 5/6 X. Ah, ok. Muy bien. Pero ya identificaste cuál fue Sí, sí, el sí. problema. Muy bien. Sí, al final lo importante es identificar qué tipo de errores tenemos. A veces son nada más como de
de que no nos fijamos bien al transcribir resultados, pero aún así es importante siempre. Bueno, ok, la siguiente vez hago ese cotejo doble y ya, nada más. Sí, Francisco me dice, sí, voy a hacer justo eso, voy a reiniciar. Cuando termine la sesión voy a reiniciar la computadora. Yo espero que con eso quede ya arreglado esto. Sí, es muy raro. La verdad es que la computadora tiene muy buen audio y ahorita la tengo como en 60 y tantos, pero no mejora. O sea, ya lo cambié no aumenta el audio. Algo pasa. Espero que ya con eso quede. Porque, bueno, sí es incómodo que no escucho. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Por favor, revisen los ejercicios. Espero identificar en dónde está este libro, en la biblioteca digital. Y si no está, bueno, voy a colocarles algunas imágenes porque son interesantes los ejercicios que se proponen o los buscamos de otro libro que sí se encuentra en la biblioteca. Pero por lo pronto pueden ustedes buscar este tema ya en algunos textos, si no está que les mencioné, en algunos otros. Practiquen, también se pueden... ok, dice Francisco que encontró el libro en PDF, pero se veía raro. Sí, probablemente la resolución ahí quizá no sea tan buena. Ujú. Muy bien, pues vamos digo, material hay de otros libros, por supuesto. Definitivamente, pues es un tema muy importante y que por ser el modelo básico lo trabajan muchos autores. Así es que tampoco quiero aferrarme solamente a este libro, pero bueno, me parece un texto adecuado por ahora. Nos vemos, pasen bonita tarde, nos encontramos el día de mañana. Que descanse. Bueno, profesor. Hasta luego. Hasta luego, cuídese. Luego, profesor, Igualmente, descanse. cuídense. Hasta luego, Hasta luego, gracias. gracias.